Entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. Entonces, la vez pasada habíamos comenzado a ver el tema de el caso de diferencias finitas para el caso de transferencia de calor en estado transitorio, lo cual habíamos visto que está gobernado por una ecuación en la cual incluimos el término de la variación de la temperatura con respecto del tiempo. Entonces ahí decíamos, esta es la ecuación y es una ecuación para un caso bidimensional y lo podemos representar también en una región bidimensional. Obviamente también se puede utilizar en el caso tridimensional o en el caso unidimensional. Entonces esto depende ya nada más de los términos que ponemos aquí en la ecuación. Entonces decíamos esta ecuación la podemos obtener de la ecuación general que anteriormente también obtuvimos, tomando en cuenta los términos que sean necesarios. Entonces en este caso vamos a considerar el caso bidimensional en una región plana. Y tomamos esta región y también se discretiza de la misma forma como en el caso anterior de caso bidimensional en estado estable. Entonces tomamos un punto cualquiera en el interior de la región y lo designamos como un punto m,n, un punto a la izquierda m-1,n, un punto a la derecha m+1,n. Y similarmente en la parte superior m,n-1. Entonces decíamos que para esta ecuación ya es similar, de cierta forma es similar al caso estable, en que en el lado izquierdo esta parte es la misma, nada más lo que estamos agregando es el término de la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces este término ya lo habíamos obtenido en el caso anterior de conducción bidimensional en estado estable. Entonces nada más lo ponemos aquí, lo reescribimos y entonces nos faltaría este término del lado derecho, la variación de la temperatura con respecto del tiempo. En este caso lo que hacemos también es obtener una expresión para la derivada de la temperatura con respecto del tiempo en forma de diferencias finitas, es decir, como una diferencia de las temperaturas en dos tiempos diferentes para la temperatura en el punto m,n. Pues para ello recordamos otra vez la definición de la derivada, y en este caso recordamos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva, y lo podemos aproximar como un incremento de delta y entre delta x, o en este caso delta t entre delta t, delta temperatura entre el incremento del tiempo correspondiente. Y de esta manera es como obtenemos esta expresión que nos permite representar esta derivada de la temperatura con respecto al tiempo como una aproximación de diferencia de temperatura entre diferencia de tiempo. Aquí introducimos este superíndice P y P+1, los cuales nos indican
un tiempo determinado. P es el tiempo presente, digamos, y P más 1, superíndice más 1 es un tiempo futuro con un intervalo de tiempo delta T. Entonces eso es lo que habíamos hecho sustituyendo la ecuación en la ecuación original. Básicamente es lo que también se hizo aquí. Sustituimos estos términos que decíamos, estos dos primeros términos ya los habíamos obtenido anteriormente, los sustituimos ahí y introducimos también este otro nuevo término. Aquí cabe señalar que como nada más lo copiamos del caso anterior, entonces aquí nos faltaba poner aquí el superíndice P en la temperatura. Entonces todas estas T de temperatura llevarían un superíndice P. Decimos, estos ya lo tuvimos anteriormente, pero aquí como se trata del caso transitorio a diferencia del caso anterior, entonces hay que diferenciar entre la temperatura en el tiempo presente y una temperatura en un tiempo que está en un tiempo futuro, un intervalo de tiempo delta T. Entonces esto aquí también nos haría falta ponerle un superíndice P. Y entonces, como podemos ver, nos queda aquí una ecuación en donde el tiempo, la temperatura en un tiempo futuro P más 1 se puede obtener en función de temperaturas anteriores que se conocen en un tiempo, una temperatura Tm,n en un tiempo P. También aquí podemos hacer una simplificación si decimos que delta X igual a delta Y. Entonces se nos simplifica de esta manera. Aquí básicamente si decimos que esto es igual a delta X igual a delta Y, entonces podemos, básicamente lo que hacemos aquí es factorizar este término. Como el delta X igual a delta Y aparece en dos términos pero no en el otro, entonces ahí lo factorizamos de alguna manera, ya simplificando la ecuación nos queda de esta manera. Pues ahí también, sí, aquí lo que decíamos, podemos ver es que para obtener la temperatura en un determinado punto m,n, en un determinado tiempo también, un determinado tiempo p más 1, en un determinado tiempo p más 1 nos queda en función de las temperaturas en el tiempo anterior. Aquí también otra cosa que podemos hacer es observar que este término podemos simplificar la ecuación también un poco más si observamos que este término está en función de los intervalos delta t y delta x, los cuales podemos escoger de manera arbitraria, digamos. Hasta cierto punto los podemos obtener de manera arbitraria, es decir, podemos discretizar ese delta x, pues es el tamaño de los
los cuadros, digamos aquí, que utilizamos para dividir la región en la cual buscamos obtener la distribución de temperatura, y el intervalo de tiempo delta T también es un intervalo de tiempo en el cual vamos haciendo incrementos de tiempo para ir obteniendo la temperatura en diferentes tiempos. Entonces, estos dos términos, estos dos parámetros, el delta T y el delta X, los podemos asignar de manera arbitraria, digamos, hasta cierto punto. Es decir, si queremos dividir aquí, obtener más puntos, podemos dividir utilizando más cuadros, podemos también utilizar un intervalo de tiempo más pequeño, más grande, de tal manera que aquí lo que podemos hacer para simplificar la ecuación es escoger delta T y delta X de una forma que nos dé, podemos escoger que si delta T sobre delta X al cuadrado es igual a sería con todo y alfa delta T delta X es igual a sería un cuarto, o lo que sería lo mismo que delta X al cuadrado sobre alfa por delta T igual a 4. Entonces se nos reduciría también la ecuación un poco más, porque ¿qué sucedería si eso lo escogemos que sea igual a 4 esta relación? ¿Alguna idea? Se vuelve 1. Y entonces se vuelve 1 este término. Se vuelve 1 creo que aquí también habíamos cometido un error, entonces aquí no es más, sería menos. Aquí también es menos, porque aquí lo que sucedería, efectivamente este término se vuelve 1 y luego con el 1 que tenemos ahí se debería devolver 0. De tal manera que entonces esto nos queda alfa por delta T sobre delta X al cuadrado por todo este término que tenemos en el paréntesis T más 1, n superíndice P más T m menos 1, n superíndice P más Tm, n más 1 superíndice P más T m, n menos 1 superíndice P y nada más. Entonces ahí se nos simplifica esa parte, se nos elimina ese otro término. Si escogemos esta relación de delta T y delta X, o delta X al cuadrado sobre delta T más bien, que nos dé igual a 4 para que se nos haga 0 este término y se nos simplifica la ecuación. Eso sería, decimos, para el caso, para un caso bidimensional. Aquí tenemos esta región bidimensional que utilizamos para discretizar y estamos utilizando la ecuación en 2 dimensiones. Estamos utilizando derivada de la temperatura con respecto de X, derivada de la temperatura con respecto de Y. Aquí podemos hacer una extensión ya sea a 3 dimensiones, o también podemos simplificar para el caso unidimensional. En el caso unidimensional sería
nada más utilizar un solo término, es la variación de la temperatura con respecto de X, digamos. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un caso unidimensional? Para un caso unidimensional, ¿qué sucedería? ¿Alguna idea? A partir de la ecuación que tenemos aquí, ¿qué sucedería si consideramos un caso unidimensional? Esta ecuación es para caso bidimensional. Para caso unidimensional, ¿qué sucedería? Se eliminarían las M's, las N's. Sí, los que se eliminarían serían los términos que tienen M más 1, más bien N más 1 y N menos 1. Aquí está. Se eliminarían estos dos términos que tienen M más 1 y N menos 1. ¿Por qué se eliminarían? Porque esa es la segunda dimensión del caso bidimensional. Sí, efectivamente, aquí si vemos en la figura, si consideramos aquí un caso unidimensional, nada más tendríamos puntos en el eje X, digamos. Entonces, nada más consideraríamos aquí estos puntos que tenemos M menos 1, N, N, y M más 1, N. Estos que están efectivamente arriba o abajo ya son para cuando consideramos en dos dimensiones. Pues efectivamente en el caso unidimensional se nos eliminarían esos dos términos y nos quedaría nada más esta parte. Entonces ahí nos quedaría nada más esta parte, pero en este caso para que esto se siga de esta manera simple, tendríamos que poner esta condición que habíamos puesto acá arriba, que delta x al cuadrado sobre alfa por delta t deberá ser igual a, aquí en este caso no sería 4, sino sería igual a 2. Aquí ya, lo que pasa es que aquí como tomamos esta ecuación directamente de esta ecuación ya no lo mostramos, pero esto se obtendría si ponemos todo el desarrollo completo, sustituimos toda esta ecuación aquí. Entonces nos quedaría de esta manera, pero entonces aquí nada más hay que mencionar también que para el caso unidimensional se nos simplifica de esta manera, pero delta x al cuadrado sobre alfa por delta t debe ser igual a 2 para que quede de esta manera.
Entonces ahí serían las ecuaciones que nos permiten obtener la temperatura en un determinado tiempo como una función de los otros tiempos anteriores, tanto para el caso unidimensional, el caso bidimensional. Pues ahí lo que podemos hacer también es considerar que esto aplicaría para el caso en el interior de la región, ya sea la región unidimensional o bidimensional. Esa fórmula, digamos, aplica para obtener la temperatura en estos puntos dentro de la región. Entonces también, igualmente en el caso estable, habíamos visto que en ese caso normalmente también podemos tener una temperatura, o más bien una superficie de contorno convectiva en el cual conocemos la temperatura en un medio. Por ejemplo, tenemos esta región, podría ser un sólido, una placa o algo que está dentro de, o está rodeada de otro medio, como puede ser un fluido, que puede ser algún líquido o el aire o agua o algo. Está rodeado, entonces tendremos una temperatura, no conoceríamos la temperatura exactamente en los puntos, en los bordes de la superficie de la región, pero conoceríamos una temperatura en el medio que lo rodea, que sería una temperatura T subíndice infinito, que es la temperatura de corriente libre del fluido, la corriente del fluido, o que aún cuando, y más bien esa aplicaría para un tipo de condición que decíamos sería una condición convectiva. Ese tipo de condición sería una condición de frontera convectiva. También, digamos, resumiendo estas dos condiciones, podemos decir que delta x cuadrado sobre alfa por delta t sería bueno, también lo podemos llamar m, y podemos llamar m a todo este término, y sería mayor o igual que 0, mayor o igual que 2 para el caso unidimensional. Y sería mayor o igual que 4 para el caso bidimensional. Entonces ahí, ¿por qué decimos? Ahí consideramos igual a 2, igual a 4 para que se nos hace 0. Pero eso quiere decir que podemos obtener podemos asignar ahí otros valores para delta x, para delta o para delta t también, de tal manera que esto sea mayor que 2 o mayor que 4. Entonces podemos asignar cualquier valor de delta x, de delta t también, que esto nos dé mayor que 2 o mayor que 4 respectivamente, y no necesariamente igual a 0, sino que, bueno, esto sería para que
para que sea para que tenga una solución, digamos, para que la solución exista más bien. Esto es como un criterio que se establece para que la solución exista. De otro modo, si asignáramos otro valor, otros valores así que no cumplen con este criterio, la solución podría no existir, porque lo que sucedería es que nos daría un número negativo, digamos, que nos implicaría que el calor fluye de menor a mayor temperatura. Sin embargo, como eso no puede suceder, sino que el calor debe de fluir de mayor a menor temperatura, entonces este número m debe de cumplir con estas condiciones. Es un criterio de convergencia o de estabilidad para que exista la solución. Decíamos, estas ecuaciones se aplican para el interior de la región. Sin embargo, el contorno para la frontera, podemos normalmente tener una frontera convectiva. Entonces podemos también aquí decir que para una frontera convectiva, también podemos hacer un balance de energía. Se realiza un balance de energía y decíamos, si hacemos el balance de energía, ¿qué es lo que sucede? La energía que se transfiere hacia el fluido o hacia el medio que rodea la superficie debe ser igual que la energía que se transfiere por conducción dentro en el borde de la región. Entonces, ¿cómo podemos representar ese balance de energía? Entonces aplicamos para la conducción, sería menos K por A por la derivada de T con respecto de X en la pared, digamos. Esto, decimos, es la ley de Fourier de conducción de calor y aplicaría en la región, dentro de la región. Ya en el fluido, entonces, existe transferencia de calor por convección, y en ese caso está dado por la ley de enfriamiento de Newton, que dice que es H por A, también por el área, y por la diferencia de temperaturas, que sería la temperatura de la pared, digamos, menos la temperatura del índice infinito. Entonces sería el balance de energía, el calor que se transfiere de esta manera en la conducción debe de ser igual al calor por convección. Pues ahí nada más lo que habría que hacer es también aproximar esta derivada que tenemos aquí de la derivada de la temperatura con respecto de X en forma de diferencias finitas. Entonces ahí cómo podríamos aproximar esa
esa derivada. Para ello tomamos en cuenta, digamos, un se encuentra una figura para ver cómo podemos expresar esa derivada en forma de diferencia finita. Entonces ahí podemos ver que tenemos nada más la derivada con respecto de x. Entonces aquí tendríamos un punto tenemos la temperatura subíndice infinito. Aquí tendríamos este nodo lo llamamos m más 1, m menos 1. Y entonces tendría un incremento delta x. Y la temperatura aquí sería la temperatura T subíndice P. Entonces, tomando en cuenta esta figura, ¿cómo podríamos expresar la derivada de la temperatura con respecto de x? Podemos escribir menos k por a. Entonces, habíamos visto que este método de diferencias finitas consiste en construir una librería, una colección de derivadas en forma de diferencias, las cuales se expresan como diferencias de temperatura. Entonces, es lo que haríamos, pues sería precisamente eso, escribir esa derivada, aproximarla como un incremento o una diferencia de temperatura entre una diferencia de posición o de x, que sería un delta t entre un delta x, básicamente. Sí, entonces es básicamente lo mismo que vemos ilustrado en esta gráfica, en donde utilizamos el concepto de derivada y decimos esto, lo expresamos de esta manera: delta derivada de t con respecto de t. Entonces, en este caso aquí, ¿qué sería? En lugar de t sería x. Pues, ¿cómo quedaría? Sería t subíndice m más 1 menos t subíndice m. Aquí el área también la podemos sustituir por delta y entre, si el área la podemos considerar un área unitaria transversal, que en este caso tendría una altura delta y una unidad de profundidad. Entonces sería el área delta y por 1. De tal manera que aquí en lugar del área lo podemos escribir delta y por 1, pero el 1 ya no lo escribimos, entonces nada más quedaría, aquí podemos poner delta y. Y todo esto va dividido entre
Entre delta X, decimos, sustituimos básicamente lo que es la derivada por un delta de temperatura entre un delta X. Entonces esto ya nada más la otra parte pues nos quedaría de la misma manera, aunque también aquí sustituimos el área también por delta Y, ahí también sustituimos el área por uno que no lo ponemos, y también quedaría por T subíndice P menos T subíndice infinito. Entonces sería como tendríamos la temperatura T más 1. De aquí que podemos resolviendo para T. Por lo tanto, de aquí podemos resolver para T subíndice M más 1, que sería la temperatura TP, o sea, la superficie, en la superficie, en la orilla, en la frontera. Y eso nos quedaría entonces como T subíndice M más, aquí podemos ya nada más poner H por delta X sobre K por T subíndice infinito. Todo esto ahí nos falta dividir entre uno por H por delta X sobre K. Entonces, esto nos daría la temperatura en ese caso para el caso de la frontera. Entonces, para un caso de una frontera convectiva. Entonces, finalmente, en este caso, nos faltaría obtener una expresión para cuando tenemos consideramos los tres nodos. Aquí también, ya para no desarrollar todo el proceso, vamos a poner también nada más la ecuación que resulta. Y nos quedaría de la siguiente manera. Y acá por delta Y T superíndice P M menos 1 coma N menos T superíndice P